versículo 10 y 11. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos sentir que tú estás en este lugar. Gracias porque podemos adorarte y bendecirte y nuestro corazón se deleita, Señor. En esta hora queremos preparar también nuestra vida para recibir el mensaje de la palabra. Te ruego que tú vengas a hablar a cada corazón, Señor. Que tú tomes el control completo, que tú quites toda distracción, todo estorbo, Señor, y que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y producir fruto en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Le he puesto a este mensaje el tema: el hubiera no existe. Sabe que dentro de la filosofía y algunas de las religiones orientales existe la idea de lo que es la reencarnación. Hablando, por ejemplo, del hinduismo, el budismo, son religiones donde ellos creen que cuando una persona muere, vuelve a reencarnar. Entonces ellos creen que no se tiene solamente una vida, sino que son varias vidas, pero que va a depender mucho de lo que ellos llaman karma, que viene siendo las acciones buenas o malas que una persona hace a lo largo de su vida. Va a ir acumulando karma positivo o karma negativo. Entonces, cuando esa persona muere y vuelve a reencarnar, va a depender de cómo es el karma que trae cargando para saber si va a reencarnar en algo mejor o en algo peor. Pero la cuestión es que ellos piensan que el ser humano vive una y otra vez hasta ir logrando perfeccionarse para un día fundirse en la nada. Esa es la idea que existe de la reencarnación. Hoy en día se ha puesto de moda este tipo de ideas aún dentro de nuestra sociedad occidental. Es más, he escuchado algunas canciones, he visto algunas películas o frases románticas donde dicen: te elegiría una y mil vidas. Lamento informarle que solamente hay una vida. Nuestra postura como cristianos, lo que nos enseña la palabra de Dios, es que solamente hay una vida aquí en la tierra. Nosotros nacemos, empezamos a vivir, y cuando Dios determina que nuestra vida en la tierra termina, esa fue la oportunidad que nosotros tuvimos para estar aquí. Ya de ahí va a venir algo, lo eterno, dependiendo de la decisión que nosotros hayamos tenido, una vida eterna con la presencia de Dios o una vida eterna alejados de Dios. Pero entonces esto nos lleva a reflexionar, hermanos, en que el hubiera no existe, en que lo que usted haga en esta vida, lo que usted haga en este tiempo, en estos años, en esta edad, no va a haber forma de poderlo repetir, porque los años van pasando, porque los tiempos van avanzando, y aunque quisiéramos, no podemos dar marcha atrás.
Saben, muchas personas cuando se enfrentan al ocaso de su vida, lamentan y dicen, ¿cómo me hubiera gustado hacer esto? ¿Cómo me hubiera gustado haber hecho aquello? Pero hay esta frase que yo quise poner como título, es una frase muy común que decimos, el hubiera no existe. Hay oportunidades que se presentan y que nosotros decidimos si las aprovechamos o no, pero no vuelven a nuestra vida. En estos días he estado reflexionando en la vida del rey Saúl. Y sabe, en el caso de Saúl fue el primer rey de Israel. Tuvo el enorme privilegio de ser el primer hombre al que Dios pone para reinar sobre la nación que Dios había elegido. Pero cuando nosotros estudiamos la historia de Saúl a lo largo de la narración bíblica, nos damos cuenta que un buen inicio no siempre es garantía de un buen final. El inicio de Saúl, hermanos, fue un inicio glorioso, porque Dios había puesto sus ojos en ese hombre para que fuera el rey que iba a gobernar cuando el pueblo de Israel nunca había tenido un rey, porque hasta entonces Dios era el que gobernaba a través de los jueces. Ahora el pueblo quería rey, Dios decide concedérselos y Dios elige a Saúl para que sea el rey. Dios había puesto su mirada en Saúl. Lo había ungido secretamente, porque en el versículo que leíamos al inicio dice que Samuel ungió la cabeza de Saúl con aceite. Ustedes saben que la Biblia nos habla que en el Antiguo Testamento, cuando una persona era elegida por Dios para un trabajo como un rey, ¿verdad? Venía una unción que representaba que Dios estaba con él. Y esa unción se hacía con aceite que simbolizaba la presencia de Dios en la vida de ese hombre. Entonces dice la Biblia que Saúl fue ungido. Y usted sabe que esa unción no venía sobre todas las personas. Era un grupo muy selecto. Solamente hombres que Dios iba a usar de una manera especial eran ungidos para poder cumplir con la tarea que Dios les había dado. Ahora, Dios había visto cualidades en la vida de Saúl, por algo lo escogió. La Biblia dice que era guapo. ¿Cómo no lo conocimos? Pero Dios vio algo. Quizás Saúl, de hecho, cuando yo leo la narración veo que Saúl era algo inseguro. Porque, por ejemplo, cuando ya se da cuenta la gente de que él era el rey, le empiezan a llevar regalos y Saúl estaba escondido. Entonces Saúl quizás tenía muchas cuestiones de su carácter, tenía inseguridad, pero aún a pesar de eso, Dios lo escogió porque Dios vio cualidades en él como para decir, este va a ser mi siervo, este será el rey de Israel. Además de que Dios vio cualidades, Dios vio un potencial en la vida de Saúl. También Saúl contaba con el respaldo divino. Porque mire, dice la Biblia que cuando Samuel unge a Saúl, le dice, mira, tú vas a ser mudado en otro hombre. Y cuando eso pase, haz todo lo que te viniere a tu mano, porque Jehová está contigo. Poco tiempo después se cumple esa palabra. En los versículos 10 y 11
donde dice que Saúl se encontró con aquellos profetas. Dice, venía la compañía de los profetas, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquí estamos viendo un inicio de la vida, del reinado, del ministerio de Saúl glorioso. Porque dice que él empezó a profetizar, eso era algo reservado. Hoy para nosotros hablar en lenguas cuando tenemos el bautismo con el Espíritu Santo es algo que todos podemos hacer. En aquel tiempo no, solamente los profetas podían hacerlo. Y Saúl, a pesar de no ser profeta, cuando él se encuentra con aquellos profetas, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y literalmente empieza a hablar en otras lenguas. Al grado que cuando la gente lo ve, dicen, ¿no es ese el hijo de Cis? ¿Saúl entre los profetas? Como diciendo, achis, ¿en qué momento? ¿De cuándo acá Saúl es uno de los profetas de Dios? Porque la gente lo vio, lo escuchó profetizar. Esto nos habla, hermanos, de que realmente Dios estaba con Saúl. Dios le estaba dando la confianza. Dios le estaba diciendo, una vez que venga el Espíritu sobre ti, haz lo que te venga a la mano, porque Jehová está contigo. O sea que Saúl tenía la seguridad de que contaba con el respaldo de Dios para su vida y para todo lo que hiciera. ¿A poco no es eso comenzar con el pie derecho el reinado? Saúl tuvo un inicio glorioso. Pero cuando vemos en el capítulo 31, nos habla de su muerte, primera de Samuel. Dice, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. De haber comenzado como un hombre sobre el cual estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, encontramos a Saúl muriendo, él mismo por su propia espada. Pero lo más importante, más allá de su muerte física, Saúl para ese tiempo estaba alejado de Dios. Por eso le digo que no siempre los buenos inicios son garantía de un buen final. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender que nosotros no solamente tengamos un buen inicio en nuestro caminar con Dios, que no solamente tengamos recuerdos de cuando el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo, cuando el Señor usaba nuestra vida con dones, ¿verdad? Poniendo quizás profecía, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, y a lo mejor con un buen inicio, pero no necesariamente un final feliz. Y entonces, reflexionando en la vida de Saúl, podemos encontrar algo muy importante. Primero,
Saúl no tuvo cuidado de su corazón. Porque aunque Dios le había confiado, Dios le había dado luz verde, Dios le había dicho, mi presencia está contigo, Dios le había dado la oportunidad de profetizar junto con los otros profetas, pero Saúl permitió que en su corazón empezaran a crecer cosas que a la larga le llevaron a la destrucción. ¿A qué me refiero? Cuando estudiamos la vida de Saúl, nos damos cuenta que uno de los problemas de Saúl fue el orgullo, la soberbia. Aunque él comienza como un chico humilde, en algún momento se le suben los humos a la cabeza, al grado de que él consideraba que sus propias ideas o sus propios caminos eran mejores que los caminos de Dios. Porque la Biblia dice que a Saúl Dios le dio instrucciones precisas de todo lo que debía hacer a través de Samuel. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl dio lugar en su corazón a la soberbia, esa soberbia de decir, no, pues Samuel dijo que yo no debo de ofrecer sacrificios, que lo espere para que lo haga, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Yo soy el rey. O sea, yo soy la persona más importante en este reino. ¿Por qué no puedo ser yo quien ofrezca el sacrificio? ¿Qué había detrás? Había orgullo, había soberbia. Porque Saúl decía, soy el rey. O sea, yo soy el que decido la vida y la muerte de la gente. Yo soy el que decido sobre todos los asuntos del reino. ¿Por qué no puedo yo ofrecer un sacrificio a Jehová si yo soy el rey? Si yo digo que puedo, puedo. Porque para eso soy el rey. Esto nos habla de que en el corazón de Saúl había entrado la soberbia, el orgullo. Porque aunque Dios le estaba dictando y le estaba diciendo lo que él debía de hacer, Saúl en su corazón tenía el pensar de que sus planes o la forma de hacer las cosas que él proponía eran mejores que los planes que Dios había determinado. Otra de las cosas en el caso de Saúl es que este orgullo le llevó a una desobediencia, esa soberbia, esa rebeldía en su corazón. Pero ¿sabe? Por eso es tan importante, hermanos, cuidar nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que engañoso es el corazón. Dice, ¿quién lo conocerá? Porque realmente nuestro corazón a veces puede empezar a albergar sentimientos, pecados que parecen invisibles, pero que se van guardando, pero que a la larga nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Ese fue el caso de Saúl. Mire, la Biblia dice en Santiago que todo comienza con la concupiscencia. Ahí es donde nace el pecado. Quiere decir que el pecado en realidad no es algo que salga de la noche a la mañana, sino regularmente nace primero en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Cuando nosotros le damos entrada a la carne, cuando no alimentamos al espíritu, empieza a salir más de la carnalidad, más de los deseos pecaminosos,
y empiezan a entrar ideas, sentimientos o pecados que echan raíces en nuestro corazón. Y el problema es, dice Santiago, que ahí comienza, pero después el pecado da luz. ¿Qué quiere decir? Primero comienza en adentro. Quizás Saúl poco a poco empezó a crecerse su orgullo. Cuando la gente lo reconocía, cuando la gente le rendía pleitesía, él empieza a decir, wow, soy el hombre más importante del reino. Y él empieza entonces a decir, wow, yo puedo decidir lo que hacer. Yo puedo decir quién vive y quién muere. Yo puedo tomar las decisiones. Todo está, el poder es mío. Y quizás eso empezó a entrar en su corazón y empezó a anidar esa soberbia, empezó a anidar ese orgullo al grado de pensar que sus planes eran mejor que la voluntad de Dios. Al grado de decir, Señor, tú dices que debo esperar, pero yo creo que va a ser mejor si el sacrificio te lo presento yo. Porque es más, yo tengo más jerarquía que Samuel, porque yo soy el rey. Entonces, cuidado con nuestro corazón. En el corazón muchas veces entra la soberbia, entra el orgullo, entra ese decir, pues, hasta ahorita ando mal y como quiera me va bien. Así le puedo seguir. Entra la envidia, porque en el corazón de Saúl entró la envidia. Cuando Dios lo desecha y Dios elige a David, Saúl llegó a odiar a David tremendamente y tenía una envidia fuerte, porque la gente decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. En su cara se burlaban de Saúl y Saúl llegó a odiar a David, al grado de perseguirlo para matarlo. Quiere decir que en el corazón de Saúl empezaron a albergarse muchos sentimientos, muchos pensamientos que no estaban bien. Y llegó el momento donde esos pensamientos, donde esos sentimientos que había en su corazón le llevan a tomar decisiones. Por eso es tan importante lo que dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Dice, y miren tus ojos por mis caminos. Pero necesitamos entregar el corazón, porque si dejamos que nuestro corazón se aloque, que nuestro corazón albergue tantas cosas que pueden venir, eso nos va a llevar a la desobediencia y por lo tanto a la destrucción. Por eso debemos cuidar tanto nuestro corazón. Cuidemos lo que alimenta nuestro corazón. Cuidemos que nuestro corazón no empiece a albergar sentimientos que están mal. Yo en otras ocasiones he hablado o he comentado que cada cierto tiempo es bueno poder como resetearnos. Así como cuando usted lleva el celular y dice, me lo reinicia, se borra todo. Después dice, ah, caray, creo que la regué. Pero borra todo. La computadora borra todo. ¿Cuántos de nosotros acostumbramos reiniciar nuestro corazón? Y me refiero a pasar un tiempo donde vamos a orar y le decimos, Señor, reinicia mi corazón. Muéstrame si hay en mi corazón cosas que no te agradan. Yo recuerdo que el año pasado, yo creo que a principios de año, decidí hacer ese reseteo. Yo lo hago cada cierto tiempo, es una práctica que yo hago porque a mí me gusta hacerlo. Y entonces me tomo un tiempo donde yo empiezo a orar específicamente a Dios
y le digo, Señor, en mi corazón puede haber cosas ocultas que yo no veo. Muéstrame si hay algo ahí que no te agrade. Y cuando yo empiezo a orar así, Dios se la toma en serio y me empieza a mostrar una cosa y otra cosa y otra cosa, y digo, ah, caray, yo que pensé que no andaba tan mal. Porque entonces Dios empieza como a recordarme en mis tiempos de meditación. A veces nada más pongo cantos, estoy meditando y es como si Dios me trajera un recuerdo de, mira, ¿te acuerdas cuando hiciste eso? En tu corazón había esto. Y le digo, ay, Señor, perdóname. Yo pensé que lo había hecho bien y ahora me doy cuenta que había albergado algo en mi corazón. Regularmente es un proceso en el que duro un mes y medio, donde Dios me va mostrando, y conforme Dios me va mostrando, yo le voy diciendo, Señor, perdóname, y arranca. Y si tengo algo ahí guardado de amargura, arráncalo, porque no quiero eso en mi vida. Pero qué importante es cuidar, hermanos, lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe? El problema con el corazón es que la gente no lo ve. La gente puede verme a mí y decir, wow, la hermana súper linda, pero no saben lo que hay dentro. Pero cuando yo llevo mi corazón a Dios y permito que Dios lo trabaje, permito que Dios meta mano y empiece a mostrarme las cosas que están mal. Algo que a mí siempre me asusta, le digo, Señor, que no permitas que el orgullo, la vanidad o eso me empiece a llenar. Yo quiero depender de ti. Porque créame, esto es un tema del que yo siempre he estado muy consciente y siempre he tenido miedo de decir, empecé bien y termino mal. Porque he visto muchas personas, muchos ministros que empezaron bien y en el caminar se desviaron. Y yo no me creo mejor que ellos. Por eso es una preocupación personal que siempre le digo, Señor, ayúdame. Y si me voy desviando, jálame las orejas, pero no me dejes apartarme. Ni en doctrina, ni en cuestiones de pecado, ayúdame. Pero en el caso de Saúl, su corazón se empezó a llenar, como le digo, de cosas que no agradaban a Dios. ¿De qué cosas se puede llenar nuestro corazón? De deseos pecaminosos, cuando alimentamos mucho la carne, de materialismo, de soberbia, de decir, yo soy el bueno, yo soy el mejor, soy mejor que aquellos, tantas cosas que pueden entrar en nuestra vida, la amargura, de lo que el pastor hablaba el domingo. ¿Cuántas cosas pueden entrar? Y a veces ni cuenta me doy, pero el problema es que como están ahí, se siguen cavilando y cavilando hasta que un día da luz el pecado. Porque entonces eso lleva a que empecemos a tomar decisiones equivocadas. En el caso de Saúl, usted conoce la historia. Cuando Dios dijo que no debía cuando había dado la orden de Samuel de que lo esperara para presentar el sacrificio, Saúl se atrevió a tomar el lugar de Samuel y presentar el sacrificio. Él pensó que era una mejor idea. Cuando Dios le dijo a Saúl, a través de Samuel, que en una batalla no debía perdonar la vida de nadie, ni siquiera de los animales, usted recuerda que Saúl mandó escoger el mejor botín y también las mejores ovejas y las guardó. Y cuando llega Samuel, le dice, ¿por qué oigo bramidos? Y dice, el pueblo. Saúl se lavó las manos diciendo, ellos fueron. Y le dice, ¿qué acaso no escuchaste que Dios dijo que no debías perdonar la vida de nadie?
Pero Saúl dijo, mi idea es mejor. Dios dijo que no debo perdonar, pero ¿qué tal si perdono a los mejores y los ofrezco en sacrificio? Dios se va a poner feliz, porque le doy muchos sacrificios de carneros hermosos. Y por eso Dios le dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Porque Saúl pensó que su idea de presentar sacrificios, aun cuando Dios había dicho que no debía perdonar la vida ni siquiera de los animales, Saúl dijo, no hombre, con esto voy a sorprender a Dios y se va a emocionar tanto que va a estar bien contento. Y Dios le dice, hubiera preferido que fueras obediente a que me presentes tantos carneros en sacrificio. Esto nos muestra cómo aquello que empezó a albergarse en el corazón de Saúl, en algún momento lo fue llevando a tomar decisiones equivocadas, una y otra y otra. Pero también algo muy importante en la vida de Saúl es que además de que tomó decisiones equivocadas, no supo tener la capacidad, la humildad de decir, me equivoqué, perdóname. Y eso fue su peor error. Y usted se fija cómo después de haber sido una gran promesa para ser el primer rey de Israel, haber comenzado con la gloria de Dios en su vida, vino a terminar como un hombre apartado de Dios, que era atormentado por demonios, de tal forma que tenía que venir David a tocarle el arpa para que los demonios se fueran, porque era un hombre atormentado, porque la presencia de Dios se había alejado de su vida. Algo muy importante que yo veo en la vida de Saúl es que cometió errores, pero el problema principal nunca pudo reconocerlos ni pedir perdón. Comparado con David, que fue el rey que le sucedió, usted recuerda que David también se equivocó. David también cometió varios pecados graves, pero hubo una diferencia. David se humilló, David se quebrantó, David rogó el perdón y mostró un genuino arrepentimiento. Cuando él expresa el Salmo 51, vuélveme, oh Dios, renueva mi espíritu, porque él sentía que su salvación se había perdido, sentía que sus huesos se carcomían del dolor que había de saber que había fallado a Dios. Y esa fue la diferencia. Ambos pecaron, pero David pudo reconocer su error, pudo arrepentirse y Dios lo restauró. Pero en el caso de Saúl, yo creo que si Saúl hubiera tomado otra actitud, Dios lo hubiera perdonado. Dios hubiera podido perdonar la desobediencia de Saúl, pero Saúl nunca reconoció su pecado. Se justificó, no fui yo, fue el pueblo. Y al final termina como un hombre atormentado, alejado de la presencia de Dios. Hay una idea que a veces tenemos como cristianos, que es lo que yo diría que es un determinismo. Quiere decir, a veces pensamos que si Dios nos ha elegido para un propósito, para un ministerio, eso se va a cumplir, quiera o no. Indudablemente se va a cumplir porque Dios así lo determinó. Y déjeme decirle que no es así. Dios puede tener un propósito para mi vida. Dios puede haberme visto desde el vientre de mi madre y decir, yo tengo un propósito para tu vida, Sara. Y Dios puede mostrarme cuál es el propósito, Dios puede mostrarme qué es lo que Él quiere para mí, Dios puede darme un glorioso inicio, pero si yo voy tomando decisiones equivocadas,
donde empiezo a albergar el pecado, donde empiezo a apartarme de los planes de Dios, donde empiezo a creer que mis planes son mejores que la voluntad de Dios, ese propósito, se puede retardar. Porque a lo mejor Dios quería que empezara desde ya, pero yo lo voy retardando porque ando dando golpes en la pared, en una y en otra, fracasando una y otra vez, y vuelvo, Señor, ahora sí, Señor, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y hasta que en una de esas, ahora sí, y entonces Dios empieza a cumplir su propósito. 10 años después, 20 años después, 20 fracasos después, muchas lágrimas después, muchas frustraciones después, porque yo con mis decisiones alargué el tiempo para el propósito. Pero también cabe la posibilidad de que ese propósito nunca se cumpla. Porque es cierto que Dios tiene planes, es cierto que Dios tiene propósitos, pero nosotros, en base a nuestro caminar, a nuestras decisiones diarias, eso es lo que va a determinar si ese propósito se cumple o no se cumple. Porque aunque Dios quiera llevarme, si yo me aparto, si yo decido en mi necedad mantenerme lejos de Dios, aunque Dios me atraiga con cuerdas de amor, pero yo me vuelvo a salir y a salir y a salir, Dios respeta mi voluntad. A veces decimos, no, es que yo sé que como quiera el propósito se va a cumplir, así que puedo hacer y deshacer, no importa, como quiera Dios va a cumplir su ministerio en mi vida. No es cierto, porque ninguno de nosotros somos indispensables. Y si nosotros menospreciamos el cumplir el propósito de Dios, Dios encuentra otros corazones que sí están dispuestos a caminar con Él y en ellos lo cumple. Y la necesidad se sacia. Porque si Dios me dice a mí que yo debo ir a la India, pero yo me aferro a que yo no quiero ir a la India porque no me gusta, porque tengo miedo, porque tengo mis planes, porque primero mi vida y decido no ir, Dios no va a dejar a la India sin salvación. Dios va a levantar a otros, Dios va a levantar a otras que le digan, sí, Señor, tengo miedo, pero que con todo y miedo me voy. Porque el propósito de Dios se va a cumplir y la gente va a escuchar el mensaje, pero yo me pierdo la oportunidad de participar de ese propósito. Por eso, hermanos, siempre debemos analizar las decisiones que tomamos todos los días, desde nuestra vida devocional, desde lo que vamos a hacer con nuestra vida como familia, nuestras prioridades, en qué voy a invertir mi tiempo, mis esfuerzos, todas esas son decisiones. Y de eso va a depender lo que se logre. La historia de Saúl es triste, porque comienza en gloria y termina como un hombre atormentado por demonios, que no tenía paz, al grado que tenía que venir David y tocar el arpa, porque en David estaba la unción para que pudiera tener un poco de sosiego el alma de Saúl. Y entonces decimos, ¿qué pasó con Saúl? Tenía la oportunidad, ahora sí que como los que les gusta el fútbol, se la pasaron, tenían la portería, era un penal, tenía todo y erró. Le ha pasado que está viendo el partido, ya está en la serie de penales y dice, la va a lograr, tiene todo, le dan el balón, lo ponen en la medida,
tiene ahí, tiene la oportunidad de meter el gol y lo lanza medio metro afuera de la portería. Y la persona empieza, ¡ah! Y los aficionados empiezan a llorar. ¿Qué pasa? Ahí la tenía, ¿por qué se le fue? Son oportunidades que no regresan. Va a haber otros partidos, pero van a ser otras ligas, pero van a ser otros tiempos. El partido ya no vuelve. Deje usted meter un gol o no. Puede ser grave, puede ser triste para los del equipo, perder una copa, puede traerle algunas consecuencias, pero créame, hay decisiones más importantes que nosotros tenemos que tomar. Lo primero, Dios nos está dando la oportunidad de la vida. Y si algo hemos aprendido con esta pandemia es nuestra vulnerabilidad. Y ahora sí que decimos, ya ahorita el estar vivo es ganancia. El cumplir años, aunque no tenga festejo, es así como que wow, porque veo a tantos morir de mi edad y más jóvenes, que digo, wow, tener vida ya es ganancia. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué la estás invirtiendo? Dios te ha dado una familia, te ha permitido un esposo, una esposa, una familia. Es una oportunidad que se te escapa de las manos. Los niños ahorita tienen 3 años y en poco tiempo van a ser adolescentes y en poco tiempo van a volar. ¿Qué estás haciendo con ellos ahorita que los tienes? ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Realmente lo estás cuidando como un regalo de Dios, como un privilegio tener un matrimonio? ¿O lo tienes en poco y vas a llorar después para decir, hubiera? Y entonces te dirán, el hubiera no existe, ya perdiste a tu esposo, ya perdiste a tu esposa, tus hijos ya se desviaron. ¿Y qué decir de nuestra vida cristiana, de nuestro servicio a Dios, del ministerio que algunos tenemos, hasta un llamado, que a lo mejor comenzó con gloria, comenzó con sueños, pero ahorita nuestras decisiones nos han apartado de cumplir ese llamado? Pero sabes, la buena noticia para nosotros es que de la historia de Saúl podemos aprender. Saúl ya perdió, su vida terminó mal, pero nosotros quizás no estamos donde deberíamos, quizás nos hemos equivocado en alguna decisión, pero todavía estamos a tiempo de tomar el ejemplo de David, no el de Saúl, aprendiendo de los errores de Saúl, poder decir, Señor, perdóname si he tomado decisiones que me han apartado de tu voluntad. Perdóname por ser necia, perdóname por ser soberbia, perdóname por haber dado lugar a esto. Y ayúdame a regresar, ayúdame a caminar en tu voluntad, ayúdame. Hay un versículo en la palabra que a mí me gusta mucho, un salmo donde dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene siempre un propósito para nuestra vida, pero para que se cumpla no depende de Él, depende de mí. Si yo permito que ese propósito se cumpla, si yo tomo las decisiones guiadas por la voluntad de Dios, si yo camino dentro de los planes de Dios, ese propósito se va a cumplir. Pero si yo hago lo que Saúl, voy errando una y otra vez y doy lugar a la soberbia, doy lugar a tantas cosas en mi corazón, termino en desobediencia, el propósito no se cumplirá, aunque haya sido muy bonito, aunque haya sido un plan de Dios, porque no se va a cumplir, no porque Dios cambió de opinión, sino porque yo no permití que el propósito se cumpliera. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta noche, Jehová cumplirá su propósito en mí? Amén. Que estamos determinados,
al grado de decir, Señor, si algunas de mis decisiones no fueron las mejores, perdóname. Dios es tan lindo que aún nos ayuda con nuestras consecuencias, no nos deja morir solos. Así que podemos decirle, Señor, si me he equivocado en mis decisiones, perdóname, pero ayúdame, porque yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. En lo personal tengo una idea. A veces cuando felicito a la gente, a los jóvenes, les pongo dentro de la felicitación que Dios cumpla su propósito en ti. Porque yo tengo una idea. Para que una persona pueda sentirse plena, la mejor manera es cuando está cumpliendo los planes de Dios. Así que yo no deseo tanto prosperidad o así, porque hay gente que puede tener dinero y no es feliz. Y hay gente que no tiene dinero, pero está cumpliendo la voluntad de Dios y es tremendamente feliz. Es pleno. No quiere decir que no hay problemas, pero se siente satisfecho, tiene paz, se siente completo, porque el propósito de Dios se cumple en su vida. Yo le invito en esta noche para que hagamos una oración y que hoy podamos decirle al Señor, como dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Señor, aprendemos de la vida de Saúl. ¿Quiere cerrar sus ojos ahí en su lugar? Le invito a que reflexionemos cada uno. Cada uno tenemos nuestra propia historia de vida, nuestras propias decisiones, pero que hoy podamos hablarle a Dios de lo más profundo de nuestro corazón y decirle, Señor, yo anhelo que tu propósito se cumpla en mi vida. Realmente anhelo, Señor, que en mi vida se cumpla ese plan para el cual tú me has traído. Señor, yo anhelo ser una persona no solamente que inició bien, que inició en gloria, Señor, con un revestimiento de tu poder, con milagros o con maravillas, Señor, sino que yo quiero permanecer, Señor, dentro de tu voluntad. Yo quiero permanecer cerca de tu presencia, Señor. Que nada me aparte de ti, que nada me aparte de tu propósito, Señor, de tus planes, de tu voluntad. Entiendo que el peligro mayor soy yo misma, Señor, cuando en mi corazón albergo pecados, sentimientos, pensamientos que no te agradan, Señor, y que a la larga me llevarán a cometer errores. Por eso hoy vengo a entregarte mi corazón. Hoy vengo a rendir una vez más mi corazón, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno, Señor. Nada hay oculto delante de ti. Nada puedo esconder, Señor, de tu presencia. Todo mi ser está delante de tu presencia, de tu mirada. Señor, muéstrame si hay en mi corazón cosas que me están apartando de tu voluntad. Muéstrame, Señor, si estoy errando el camino, si estoy tomando decisiones equivocadas, si estoy empezando a guiarme por mi propia prudencia, si empiezo a creer que mis planes son mejores que los tuyos, perdóname. Perdona todo lo que pueda haber en mi corazón y que no te agrade. Muéstramelo y ayúdame a tener la humildad para poder reconocerlo delante de ti, para poder mostrarte arrepentimiento genuino, Señor, y poder volver a tus brazos, a tu voluntad, a tu camino,
a cumplir ese propósito, ese llamado, ese ministerio que tú has puesto en mis manos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, porque hay oportunidades que no regresan, el tiempo se va y no regresa. Ayúdanos a aprovechar cada día, cada oportunidad que nos das de vida, cada oportunidad que tenemos con nuestra familia, cada oportunidad que nos das para servirte, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a aprovechar esas oportunidades, Señor, a usar ese tiempo para gloria tuya, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Muéstranos si hay algo de lo que podemos o debemos pedir perdón, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos rendir una vez más nuestra vida, nuestro carácter, nuestros planes, nuestro corazón, todo nuestro ser rendido a ti, para vivir conforme a tu propósito, Señor. Para poder decir como el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, a caminar, Señor, dentro de tu voluntad perfecta, Señor. Porque ahí está el deleite, porque ahí está la paz, porque ahí está la plenitud, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a ser sabios, Señor. Y los días que nos des de vida, sean pocos o muchos los que aún nos queden, que podamos aprovecharlos, que podamos usarlos para que ese propósito se cumpla en nuestra vida, para ser de bendición para muchos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. El Señor nos ayude, hermanos, para que cada día tomemos las decisiones en base a la sabiduría que viene de Dios, a la guianza del Espíritu Santo. Hermanos, solamente ya voy a entregar el lugar, solamente quiero aprovechar para dar gracias a Dios. Ustedes saben que el martes de la semana pasada me operaron por 4ª vez, ya voy rompiendo récord en operaciones. Una amiga me visitó y me dice: amiga, ¿cuántas cirugías llevas? Le digo: ya perdí la cuenta, pero van más de 12. Le digo: ya tengo experiencia en todos los lados. Entonces, gracias a Dios la cirugía fue el martes, fue larga, tardó 5 horas, fue la más larga que he tenido en mi ojo. Fue una cirugía muy invasiva, así que fue más dolorosa la recuperación. Pero gracias a Dios voy bien. Me dejaron una semana en reposo absoluto, con parche. Y ayer fui, después de cumplir ya la semana, a la segunda revisión. Y gracias a Dios el doctor dice que la córnea va cicatrizando. Ya va mucho más avanzada la cicatrización de lo que ellos esperaban. Y pues yo sé que es Dios el que está obrando. Esta cirugía fue todo un reto, mandaron traer la prótesis desde la India, dicen que aquí no hacen ese tipo de cirugías, así que mi video está ahorita, me pidieron autorización porque está en grupos de médicos para las cuestiones de la ciencia. Le digo, pues si a alguien le puede servir, úsenlo, ¿verdad? Y pues bueno, ahorita el plan del doctor es esperarnos un mes, ¿verdad? Y en este mes, si todo sigue bien, hasta ahorita lo que encontraron de mi retina ya pegó lo más importante, que es la parte del centro. La parte de las orillas todavía les falta, por eso le volvieron a poner silicón y vamos a esperar este mes. Pero el plan del doctor es que si todo sigue bien, más o menos en un mes, ya podría ser yo candidata para un trasplante de córnea. Y yo agradezco a Dios porque a pesar de que ha sido un camino complicado, pesado y doloroso, Dios ha sido conmigo.
En cada momento he visto su cuidado, su provisión para cada cirugía, hermanos. Yo no debo un peso porque Dios provee para cada cirugía. Hubo gente que me estuvo enviando ofrendas y ahorita hay gente que me dicen, en cuanto tú me digas, te deposito. Y les dije, no, espérame, todavía no me deposites, déjame ver cómo sigue este proceso. Y gracias a Dios, ahí veo milagros. El plan del doctor es hacer una quinta cirugía y con esta quinta ya cerrar el proceso. Durante mi accidente, cuando yo me caí, mi córnea se desprendió. Eso hizo que el cristalino saltara, lo perdí, pero yo no sabía, pero también perdí el iris, que es el que da el color. Entonces, la cuestión es que el iris, además del color, es una estructura media que me hace falta. El cristalino me ayuda a enfocar la visión, así que eso es algo que no podría recuperar. El doctor tiene un proyecto de que pueda ponerme un iris artificial. Hoy la gente se cambia de iris por cambiar de color, a gente loca, pero bueno. La cuestión es que me pueden poner ese lente adentro para que sea el iris, pero además del color, que sea una estructura y de ahí poder agarrarse para poderme poner un lente intraocular que me ayude a cubrir la función del cristalino. No lo pueden poner porque no hay estructura. Como en un diente, usted necesita tener un diente donde agarrar la corona o el puente, adentro no tengo nada. Entonces el doctor quiere ver si funciona poner ese lente y agarrarse de ahí para poder poner el otro lente, quitar el silicón y hacer el trasplante de córnea. Los 4 procedimientos en una sola. Es una cirugía que no se ha hecho porque es un caso que no ha existido. Es una cirugía que implicaría un proceso, conseguir el permiso para el trasplante, conseguir todo lo que se necesita, y es una cirugía que saldría mínimo alrededor de 200,000 pesos. Así que definitivamente lograr la cirugía sería un milagro. El factor económico, los permisos de los médicos, que funcione la idea loca del doctor y que realmente pueda yo recuperar la vista, sería un milagro. La otra opción que tengo es que Dios decida intervenir con un milagro creativo directamente. Ya mi retina está lista para recibir el milagro. Si Dios quiere crear de nuevo una córnea, un cristalino y un iris, lo puede hacer. Así que les pido sus oraciones, esa es la situación. Por ahorita ya puedo salir. Ayer el doctor me dice, ya puede salir, pero nada más a la iglesia. Me dice, ya puede predicar, ya puede enseñar, nada más con calma, a un 30-40% es lo que le doy permiso. Entonces voy a andar de bien portada, aunque usted no lo crea. Gracias, hermanos, por sus oraciones, un gusto verlos, que el Señor les bendiga. Ya saben que yo me agarro hablando, así que le dejo el micrófono a nuestro hermano.